Hoy te voy a revelar una de las verdades de los grupos de hombres. ¿Qué es lo que se suele conversar en un grupo de hombres cuando nos reunimos, cuando nos juntamos, etcétera? Hacer una pichanguita, lo que sea. Mira, sucede algo interesante que quizá yo también he sido partícipe de esos tipos de temas, de conversaciones. ¿Qué conversamos generalmente? Hablamos sobre quién estuvo con más chicas, quién es el más mujeriego, quién es el que puede ser, quién es el más macho, quién la hace con todas. Hablamos también de carros, de lujos, cuando realmente está bien, o sea, imaginarlo, no tiene nada de malo, pero en sí el valor real de eso creo que no nos va a generar la felicidad, ¿no? También de qué se suele hablar comúnmente, se suele hablar del partido de fútbol, en nuestro país, uno de Alianza Lima, Universitario, Cristal. Cuando hablar de estos temas no nos va a generar ningún beneficio. Hablar de estos temas es un tema absurdo, es un tema que no nos permite avanzar, no nos permite crecer, no nos permite observar, no nos permite realmente salir de la situación en la que estamos. Y eso es cierto, en su mayoría de grupos conversamos esos temas. ¿Por qué? Porque pensamos que esa es la manera adecuada de generar un buen grupo de amigos, de generar buenas relaciones a través de esos temas. Pero bueno, déjame decirte que no es así. Déjame decirte que si estás en ese grupo de personas donde solamente para ellos es lo más importante el tema de quién está con más mujeres, de observar de carros, hablar de carros, de marcas, lo demás, y no están haciendo nada para conseguirlo, solamente hablan, incluso es chistoso, ¿no? Incluso visualizan la velocidad que tienen, cómo es, el precio, están tan envueltos en la descripción de ese carro, pero no hacen nada para lograrlo, ¿no? Al igual también que el equipo de fútbol. Saben más de la vida de los jugadores de fútbol, saben su nombre, saben de lo que hacen, los vicios, con cuántas mujeres salen, saben más eso que cómo se siente su familia. Saben más eso que cómo salir de la situación en la que están ahora, ya sea financiera, ya sea a nivel de la salud. Saben más de otras personas que de ellos mismos. Y eso es una cruda realidad. No vamos a negar aquí entre personas, entre seres que hemos aprendido a comportarnos de esta manera. Porque claro, se ve muy normal. Porque claro, es muy visto, es muy aplaudido también por la mayoría de gente, ¿no? Pero hoy te quiero invitar a que cuestiones realmente si esas acciones que estás haciendo diariamente, si juntarte con el mismo grupo de amigos, si conversar de los mismos temas, si hacer lo mismo, insistir en algo que no va a dar frutos, insistir en algo sin ninguna estrategia, está bien, o sea, eso te va a generar un buen resultado. ¿Hasta qué punto estás comprometido con eso? Y estar comprometido no quiere decir aferrarte a la idea de que eso tiene que salir sí o sí. Estar comprometido es observar, es organizarte, es planificar para que las cosas salgan mejor y sobre todo actuar en base a eso. Y actuar en base a un objetivo tiene mucho que ver con el tipo de personas que te juntas, con la información que recibes, con lo que observas diariamente, con lo que escuchas, porque eso te va a ayudar a pensar de una manera distinta. Lo que escuchas, lo que ves constantemente, las conversaciones que tienes, te va a hacer pensar y actuar de una cierta manera. Entonces, ¿qué tan comprometido estás con tu objetivo? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué objetivos tienes? O de repente no los tienes ninguno, no hay problema, está bien. Mucha gente empezamos a crecer, empezamos a tener ambición, empezamos a tener ganas, partiendo desde la inconsciencia, desde el desconocimiento. Es más, ni siquiera pensábamos que esto estaba bien o mal, ¿no? Ni siquiera pensábamos que esto nos afecta o nos beneficia. Simplemente bastó con llegar a un punto de vida que a veces es catastrófico, doloroso, porque perdemos algo, ¿no? que valorábamos, para así empezar un cambio. Pero hoy te quiero invitar a que si tienes una meta, un objetivo, ¿qué tan comprometido estás con ello? Las acciones que haces diarias te acercan a eso. Las conversaciones que tienes, la información que recibes, ¿realmente te enfoca, te ayuda, te empuja a lograr eso? ¿O simplemente te distrae o simplemente te hace perder el tiempo? Obsérvalo, analízalo. Tú más que nadie conoces tu vida. Tú más que nadie a partir de hoy decides si sigues haciendo lo mismo y no cuestionártelo o no empezar un cambio, o simplemente girar la página, girar este espacio, porque en este espacio vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de crecimiento personal, vamos a hablar de desarrollo personal, pero desde algo realmente estratégico, desde algo
realmente funcional. Y sí, es cierto, a veces viene la desconfianza, hay momentos donde sentimos ansiedad porque las cosas no salen bien, los problemas, las dificultades. La pregunta es, ¿qué herramientas tienes también para afrontar eso? ¿Eres de las personas que solamente se basa en salir de una situación a base de motivación? Porque si solamente necesitas motivación, siempre vas a necesitar contar con más personas. Pero si tienes una estrategia, una herramienta sobre cómo salir de ese estado emocional, por ejemplo, de la depresión, cuando estés con poca energía, cuando sientas que la vida no va para más, tienes una herramienta, algo que te empuje a actuar, pues eso va a ser más funcional que simplemente escuchar algo que te motive por un solo momento. Cuestiónate, hoy obsérvate, hoy describe tu vida. Porque en base a cómo describas hoy tu vida, en base a cómo lo observes, vas a poder hacer algo. Pero si no lo observas, no te das cuenta de cómo estás, pues no vas a poder hacer nada. Y vas a estar ahí incómodo. De nada.